Aquí estamos con María Josefa González Lombide. Un placer conocerla y Y escuchar para su mí otro historia. placer. Gracias, gracias. Su historia es muy interesante porque cuénteme lo que le pasó a usted cuando era muy chiquita, cuando era niña. Sí, no tenía los 5 años. Mi mamá estaba en el clínico de Barcelona, era en tiempo de guerra, porque tuvo las fiebres tifoideas. Ok. Y entonces nosotros éramos 3 hermanos. Mi papá era un gran jugador de golf, un gran campeón, un hombre de una, digásemos, de una certeza en meter la bola en los greens. Y, bueno, fue muy famoso y fue un gran... Y en Barcelona, en Cataluña, el primer campo de golf lo hicieron en Sant Cugat del Vallès. Así es. Y fueron a buscar a quién, al mejor jugador que había, Claro. para que diera clases allí, para que diera. Y lo fueron a buscar a Madrid, que entonces mi mamá se casó, mi padre fue a jugar un campeonato a Bilbao, conocí a mi mamá con 17 años, la fue a pedir a mi abuela, y mi abuela se ve que le hizo 1000 preguntas. Y él le dijo, no se preocupe, que su hija estará bien, porque yo me he enamorado y la quiero. Y se casaron con 17. Él dijo, voy a Madrid, preparo todo y la vengo a buscar. Y sí, se casaron y fueron. ¿Y por qué lo decía esto? Lo decía porque mi mamá estuvo muy enferma, pero mi mamá era una gran persona. Y bueno, mi mamá fue haciendo el curso hasta que se puso bien. Pero nosotros allí estuvimos, pues debimos estar más de un año hasta que mi mamá se puso bien. Pero el colegio donde yo estaba hacían unas excursiones de una clase una vez de vez en cuando, que yo esto nunca lo he llegado a entender, porque en un tiempo de guerra, en una mitad de una guerra civil muy mala, fuimos a San Feliu de Pallarols, que es un pueblo muy bonito, y hay una ermita que se llama, ya te lo diré, esta ermita, y fuimos a pasar el día en la ermita. Mira si éramos pequeños, que habían unas mesas así, marrones, pero un marrón fuerte, y sentimos mucho jaleo y tiros. Y nos metimos debajo de la mesa, todos los niños, mira si éramos pequeños. Wow. Y nos hicieron salir y yo vi el sacerdote muerto en el suelo y la iglesia, la ermita que ardía, que quemaba. La Salud se llamaba la ermita de la Salud. Claro, aquello fue un impacto muy grande. Y eso eran los que estaban perdiendo la guerra, que se iban, porque vieron que Franco ganaba la guerra, y ellos, por precaución, las familias, se marchaban con abuelos, niños y todo. Y nos llevaron con ellos, campos a través hasta Francia. Perdón, ¿quién eran ellos? Los rojos, digamos. Los rojos, sí, sí, los republicanos eran. Los republicanos. Ellos la llevaron a usted. No a mí, a todos los A niños. todos los niños. ¿Cuántos profesores. eran? ¿Se acuerda cuántos eran más o menos? No, era muy chiquita. Yo creo que deberíamos ser unos 20 al menos. 20 niños. ¿Se los llevaron a Francia? A Francia. ¿A qué parte de Francia? Mira, yo no sé por dónde he pasado, pero tengo un recuerdo de algún sitio donde había moros. Moros, o sea, árabes. Árabes. Ok. Que llevaban los sombreros estos rojos con una... Sí, 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 yo sé. Ajá, ¿Sabes? ajá. Allí estuvimos, no sé el por qué, porque yo me gusta decir la verdad. Francia a los republicanos les dijo que ellos los ayudarían y los recogerían. Y no fue cierto, no fue verdad. Porque llegamos a Francia después, que este recuerdo que yo tengo de estos moros, que no sé, o estos árabes que no sé lo que hacían allí, pero habían árabes. Y después de allí nos sacaron y fuimos para Francia. O sea, no habíamos entrado en Francia, eran las afueras. Entramos en Francia y estuvimos en un manicomio, todos. Unos días, que aquello fue... Todos los niños. Con los niños. Pero los manicomios de antes no son los manicomios de ahora. Yo sé. Tremendo. Y yo tengo un recuerdo muy fuerte de los gritos y de
de corridas y de jaleo y de gritos. Y tal como yo hubo muchos niños que murieron, ¿eh? Que estaban En con todo usted. en este trayecto. Por el camino ya murió alguno. Ostras. Sí, porque éramos muy pequeños y andando. Y comida a la justa. ¿Cuánto tiempo estuvo en el manicomio? Pues en el médico estamos unos días. ¿Y de ahí de dónde fueron? De allí nos llevaron a las playas de Argel. Estuvimos en unas playas como unas barracas. Tengo una visión, o sea, tenebrosa, De la playa. porque estábamos muy justos allí. Y yo de estas playas, después estuvimos un tiempo, lo menos un año o dos, porque los niños los iban sacando y los iban llevando cerca de Alemania. Yo también llegué a ir allí. Y allí los niños desaparecían. O sea, Desaparecían porque sacaban convoys que los llevaban a Rusia. Los niños de Rusia, esos niños era yo. ¿y a usted la llevaron a Rusia? No, porque hacía mucho frío y yo tuve una pulmonía. Y el día que yo tenía que salir, estaba con mucha fiebre y dijeron, no puede salir. Saldrá en el próximo convoy. O sea que Dios, yo aquel ángel de la guarda que mi madre nos enseñaba a rezar cuando éramos pequeños, era mi palabra bendita. Usted le rezó al ángel de la guardia Siempre. y no se subió en ese convoy. No me subí en ese convoy. ¿Y qué pasó después de eso? Pues entonces, bueno, los niños ya no sabían más de esos niños, pero ya en donde estábamos en las playas, ya hubo niños que murieron. No solamente de los nuestros, de la clase, sino hasta otros niños que... O sea, que habían otros niños que no estaban con ustedes, pero No, familias republicanos que iban con abuelos, los que estaban en la guerra se habían podido escapar o lo que sea y también se escaparon. Claro, claro. Fue muy, muy dramático. Aquello fue, porque aparte yo hambre pasé muchísima. Mira, yo era muy pequeña, pero dijo, yo misma me dije, cuando pueda comer, jamás dejaré nada en el plato. Y lo continúo haciendo. Claro, es que es, claro, Lo continúo pasar hambre, haciendo porque para mí esto es sagrado. pasar hambre es muy, muy difícil. Y Entonces, yo tuve suerte de un guardia que hacía y le debí dar la cima porque yo tuve la viruela, pero la viruela borde, como se llama, la pequeña, no la fuerte. Y claro, tenía la cara con pumpas y aquí aún tengo señales y así. Y aquí tengo algunas señales. Y él me llevó a su garita y me ató en una silla. Y él me daba pan. ya, Y esto lo recuerdo a aquel hombre, es que lo veo. ¿Qué era ¿eh? francés el hombre? ¿O Yo era, me imagino que era francés o no sé. no seguro sabe, que era francés. no sabe si le hablaba, en qué le hablaba? Sí, yo aprendí francés. O sea, que le hablaba en francés ese hombre. Sí, sí, sí. Y allí, pues los guardias todos hablan francés. Y allí yo lo que me pasó, que yo aún tengo un poco, pero mi padre, hubo un cónsul que mi padre le había dado clases, porque mi padre fue a la guerra, por eso nos llevaron a este colegio. Y entonces un cónsul que mi papá le daba clases le dijo, mira, si yo no encuentro a tu hija, o está muerta o está en Rusia. Ajá. Una de las dos, porque yo removeré cielos y tierras. Y él removió, le dijo, ya la he encontrado. Está cerca de Alemania. Y me mandó la pareja de la Guardia Civil. Yo aún no estaba bien del todo. Aún no estaba con un poco fiebre y estaba... Pero me vino a buscar la Guardia Civil y me acuerdo y los veo como si fuera ahora. Me llevaron, firmaron unos papeles y una serie de cosas. El cónsul mandó de embajador o no sé qué. La cuestión que me sacaron. Y ¿Usted estaba con alguien o estaba sola? sola Sola. de mi casa, sola. Ningún niño alrededor. Desde que me fui de excursión no vi más Sola. a nadie, porque venía una vecina que nosotros vivíamos en San Cugat en un paraje muy bonito, que lo recuerdo, había
una puerta de hierro forjado grande y subías unas escalinatas y habían 4 torres, 4 casas preciosas. Y nosotros vivíamos en la que daba la calle. Ajá. Y me acuerdo, es que la veo en la casa. Ya se acuerda. La todo. veo, sí, tengo muy buena memoria. Y entonces la vecina, que se llamaba Cruz, iba a ver a mi madre al hospital, Ajá. que eran muy amigas, se hicieron muy amigas. Y ella ya le ayudó a mi madre, porque mi madre estando en la guerra no tenía, a veces no tenía comida, Claro, no había comida. sí. Y ella le dijo, veo que tú tienes joyas y tienes ropa de hilo bordada muy bonita, Sí, haz cambios. claro. Y ella le dijo, ¿a quién? ¿Dónde Claro, cambio? claro. Y dijo, a los países, a los aldeanos. Claro, 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 claro. Y así lo hizo. Y usted estuvo sola, usted se acuerda, usted hablaba francés, pero también aprendió alemán, porque estaba en No, no alemán, no llegué, francés. no llegué. O sea no que llegué a entrar a Alemania. nunca supo dónde estuvo cuando No. cuando la encontraron. No. No sabe en qué ciudad ni No, nada. no, Ok. eso no lo ¿Se supe acuerda de lo nunca. que veía alrededor? Me acuerdo de las casas que habían, o los barracones que habían donde estábamos. Claro. Eso sí lo recuerdo. ¿Y usted estaba con una familia o dónde la No, tenían? no. Las familias se preocupaban de ellos. ¿Y usted Y estaba de dónde? mí se preocupaba los vigilantes o los que... Nadie. O sea, ¿ustedes estaban durmiendo dónde? ¿En una casa? ¿En una escuela? Habían unos barracones de ladrillos. Ok, Y allí estaban todos. ok. Y había como unos cáteres de madera, 4 palos. Y ahí dormían y ustedes. Y una manta. Y yo recuerdo que tenía una mantita y siempre la llevaba atada aquí. Claro, por porque el si la frío. perdía, no tenía manta. Y no, claro. Y podía bañarse, podía... Nada. Nada. Que va. Todo lo mismo. ¡Qué va! ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerda cuánto tiempo? Sí, estuve unos 3 años. 3 años, wow. O sea, de los 5 a los 8. 8. Llegué aquí que iba a cumplir los 10. Allá a Barcelona, llegó a Barcelona a los 10 años. Sí. ¿Cómo reaccionó usted cuando vio su familia? ¿Qué pensó? Fue tremendo. Porque a mí me llevaron ahora me acuerdo, de Alemania me trasladaron más cerca de aquí. No sé si Suiza o dónde era, Ya. neutral. Y me llevaron. Y estaba en un colegio, me llevaron a un colegio de monjas. Y estaba allí esperando a que yo Rescataran, no sabía. a que Me vino a rescataran. buscar la Guardia Civil y poca cosa hablamos. Primeramente que yo estaba asustadísima. Hombre, claro, no sabía qué iba a pasar. No sabía lo que pasaba ni lo que iba a pasar. Y llegué al colegio, me acuerdo que estaba fuera había un patio muy grande, con 4 escalinatas, 4. Y yo estaba en la que daba al recibidor, o sea, Sí. adentro. Y salió una hermana y me dijo, ven que la madre quiere hablar contigo. Y fui y vi a mis padres. Ay, ¿Cómo me fue eso? desmayé ¿Y ellos? de milagro, ¿eh? Y No me ellos lo también, podía me imagino, creer. claro. No me lo podía creer. Y era el mes de julio, mira si me acuerdo, ¿eh? Sí. Era el mes de julio y recuerdo que cuando fuimos para Barcelona, mi padre me compraron un helado que había, el papel que lo envolvía era Popeye. Popeye, me acuerdo, como si tuviera helado. Para mí aquello fue, eso que yo no soy de helados. porque- No importa, pero era la aquello me quedó primavera. grabado. Claro. Y mis padres fueron en Barcelona los ferrocarriles de Sarriá que iban a San Cugat. Sí. Y fuimos. Me llevaron a casa, pero llegué llena de sarna. Me imagino. ¿Sabe lo que es sarna? Sí, claro. Pues llena de Me sarna. imagino, claro. Mi madre lo primero que hizo, le dijo a la vecina, ¿te importa llevarte los niños, los 2 hermanos que tenía? Dice, porque voy a bañar a mi hija, porque le dijeron, pon un poco de azufre en el agua. Claro, claro. Para sacar la sal. desinfección y todo. Bueno. Quemó toda mi ropa. Comía con platos que eran para mí solo, hasta que se me curó. Claro, 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 claro. Pero tuve que dormir con mis padres, Claro. pero bastante tiempo, porque tenía mucho miedo. Y me imagino. Tenía miedo. ¿Cómo, qué aprendió usted de esa experiencia que debe haber sido espantosa? ¿Qué aprendió usted sobre la vida? Sí, aprendí. Aprendí
que no debes desfallecer, que debes tener a Dios contigo, que me ayudaba y me daba fuerzas. Decía, Señor, otro día más, otro día más. Aún muy Veré a chiquita mis usted, padres. aún muy pequeña, ya Pequeña, tenía una sí. conexión con Tenía Dios. esa fuerza, aún la tengo, ¿eh? Y decir, no dejaré nada en el plato. Miraré de querer a las personas. Quiero querer a las personas, no como aquí que no se quieren. Quiero querer. Y aún mi vida para mí, la felicidad consiste en estar contenta quién eres, cómo eres y lo que eres, todo. Después, estar contenta con lo que tienes. Estar contenta si no tienes. Estar contenta y la enfermedad que tengas, asumirla y tirar para adelante. Esa fortaleza, esa fuerza. Y así lo he hecho, ¿eh? Y mi madre me ayudó muchísimo. Mi madre nos daba unos consejos. ¿Cuál es el consejo más importante cree que le dejó su madre? Para mí mi madre me dijo, siempre sé tú. Siempre sé tú. Nunca, no quieras nunca pasar por la vida sin dejar un camino. Aún me emociono. Claro. Me emociono porque la recuerdo. No dejes nunca pasar por la vida sin tu presencia, que no sepan quién has sido. Siempre lucha para poder ayudar, en fin, ayudar. Y lo hice. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó también cuando me casé, me dijo, te voy a dar un consejo. Deseo que la vida te sea muy buena, pero la vida es dura, es difícil. Hay puedes tener una vida muy bien, pero puedes tener una vida con dificultades, Tú, te pase lo que te pase, tú ya verás si es una cosa grave o si es una cosa superficial. Lo superficial tú ya lo resolverás, pero lo grave, pisa fuerte en el suelo, mira lo que está pasando y de cara al problema. Y ya llorarás mañana. Bueno, María Josefina, gracias por compartir con nosotros y por compartir su Lástima historia. porque mi vida es larga.